Día domingo me voy a poner... No, me voy a sentar. Sí. Me voy a sentar y vamos a hablar de un tema que nos ha tocado muy cerca a todos. Sí. Porque la gente que trabaja, los que trabajamos en televisión, un poco formamos parte de la vida de ustedes, del living, de la casa de ustedes. Y en el caso de nuestra querida Débora Pérez Volpin, una mujer con tanta trayectoria, la mujer que despertaba al país y que se haya ido de la forma. Todos sabemos que nos vamos a morir en algún momento, pero cuando alguien es tan joven, tan vital, por un tema que no era una enfermedad, por una internación, digamos, casi yo diría transitoria, porque era para solucionar unos dolores abdominales y se podía ir a su casa, haya terminado tan trágicamente, más allá de su juventud y todo, es una persona que murió, pero todavía nadie sabemos por qué. Vamos a ir a la nota del doctor Diego Pirota, es el abogado que patrocina a la familia de Débora. Vamos a escucharlo. Y ahora ya hay certezas, ¿no? Después de la autopsia. Sí, hay certezas. Es fuerte para todos ustedes, es fuerte para la gente que tiene que ir a hacer este estudio, que tiene mucho miedo, mucha preocupación, hace muchas consultas. Es muy importante para los médicos que no tienen nada que ver con todo lo que pasó, que quede claro que esto es una situación excepcionalísima. Y hoy ya tenemos certezas con lo que el informe pericial arrojó sobre que Débora murió con una muerte violenta, murió como consecuencia de este procedimiento endoscópico, murió como consecuencia del accionar de estos dos profesionales puntualmente, que son los que están involucrados y mencionados en la causa. ¿Qué pasa con las cámaras, un juez que renuncia? Como que hubo una obstrucción en la investigación. Se da un juez que no realiza el procedimiento adecuado, un juez que cuando realiza una medida no la lleva de la manera que corresponde, y el resto de las medidas que la Fiscalía y la querella le solicitamos para hasta inclusive intentar remediar esa falencia que él colocó, tampoco permite que se realice. Entonces no permitió en los primeros días de una causa, que es el momento más importante en un procedimiento penal, la prueba que se consigue allí es la más importante porque es prueba irreproducible, prueba que 2 años, 3 años más tarde ya no se puede conseguir. Esa prueba nos la privó este juez que renunció el día anterior a que se conociese este informe. ¿Se puede demandar a un juez que hizo una obstrucción en la causa porque después renuncia? ¿Cómo se maneja eso? Se lo denuncia penalmente o se lo denuncia ante el Consejo de la Magistratura, que son dos caminos a seguir en el caso de un juez que ya no está más en este juzgado, pero sí en otro, porque sigue siendo juez. La manera de hacer que se analice la conducta del juez cuando ya no está en el expediente es a través de una denuncia en el Consejo de la Magistratura y eventualmente una denuncia penal para que lo analice también un par de él la conducta que haya desplegado. ¿Y esos pasos se van a seguir? Esos pasos son los que queremos dar. Los pasos legales de ahora en adelante, más allá de esto, ¿pueden llevar a una sentencia o presos o como se diga judicialmente al anestesista o al endoscopista? Los pasos que estamos buscando son precisamente a partir de la responsabilidad penal del endoscopista y la anestesióloga, buscar que se los cite indagatoria, se los procese y se los someta a un juicio oral en busca de una condena penal. Bueno, muy bien, nos está acompañando el doctor Roberto Churba, que es el abogado patrocinante del médico endoscopista, que no digo el apellido porque es un poquito complicado. Vialolenquier. Vialolenquier. Bueno, complicado. Médico endoscopista todos sabemos muy bien. Bueno, doctor, cuénteme desde su lugar, ¿no? ¿Cuáles son las novedades, más allá de las que ya conocemos, en su defensa con respecto al doctor? A ver, yo estuve escuchando no solamente esta nota, sino algunas otras que dio la familia o que dio la querella. La cuestión del juez es una apreciación de la querella. La verdad es que nosotros entendemos, desde el punto de vista estrictamente técnico, o sea, entendemos que no hubo una dilación. Esto no es en defensa del juez, a mí la verdad es que no me interesa. Estuvieron diciendo el juez renunció ahora que tenía que avanzar con la causa, y la verdad es que el juez estaba subrogando en este juzgado, es como una suplencia. Sí, pero se habló que, discúlpeme, ¿no? Pero se habló que por esta dilación hubo imágenes que fueron regrabadas y no hay cosas, a ver, pruebas
que faltan, ¿no? Con respecto a lo que es el endoscopio y todo eso. Te lo aclaro, pero Sí. igual lo que estaba refiriéndome Sí. es que la salida del juez de la causa Sí. no tiene que ver con la causa, tiene que ver con que él había sido designado como juez subrogante Suplente, por un ¿o no? determinado Una cosa plazo. Pero es querellado. Lo están querellando. No, dicen. no, todavía no No, están todavía. querellando. Ellos van a ver si Sí. las falencias que ellos dicen que existieron, que para mí tiene que ver con la instrucción está delegada. Esto Claro. significa, para que ustedes entiendan, cuando un juez recibe una denuncia penal, él puede decidir si instruye él o si delega en el fiscal la instrucción. En este caso, el juez delegó en el fiscal, con lo cual la instrucción la conduce la fiscalía. Hubo quizás una cantidad de cuestiones, de discusiones técnicas, que no sé si es lo que a ustedes les importa, pero son cosas que entiendo que el doctor Pirota fue diciendo en Algunas distintas sí, oportunidades. porque, por ejemplo, en esta dilación dicen que podrían haber cambiado el endoscopio, que no fuera quizás el que usaron realmente con ella. Sí. Son Sí, sí. las dos cosas Claro. importantes. Lo que te quiero decir es que primero creo que la querella hizo un planteo con relación a la posibilidad o no de que la Trinidad designara peritos. Porque los peritos eran de la obra social que es dueña de la Trinidad. Eso es lo que le molestó No a la importa, familia. Galeno, Claro. digamos, O sea, no eran directamente de la la Trinidad. discusión era una persona jurídica. ¿Puede designar un perito en este caso o solamente aquellos que están imputados, las personas físicas, que son las que van a tener una condena penal, pueden designar perito? Hizo el planteo, se lo rechazaron 2 veces. En la segunda oportunidad lo hicieron mediante un incidente formal. Hicieron un planteo formal y el juez le dijo que no correspondía, primero porque podía llegar a haber alguna responsabilidad penal en cabeza de los directores de la clínica. Segundo, porque el Código Procesal prevé la posibilidad de que la víctima o cualquier imputado pueda presentarse, digamos, la víctima pueda ser reclamada civilmente. O sea, existe la posibilidad de que el reclamo civil, que normalmente se hace en el fuero civil, en otro fuero, se plantee en el marco del proceso penal. Con lo cual, no aparecía como tan descolocado desde el punto de vista técnico-procesal que le permitieran controlar el proceso de la autopsia. Doctor. Apelaron ellos, fueron a Cámara y la Cámara ratificó lo que dijo el juez, o sea que son varios jueces los que dijeron que estaba correcta la designación. Perdón, Sí. si Todos querés... los programas que yo miro donde hay médicos, en el caso de el doctor Nelson Castro, o está el médico Sin en Doctor América Sin, 24 claro. con Feynman, todos cuando hacen la descripción dicen que ella fue terriblemente lastimada internamente. ¿Eso por parte de quién fue? ¿Del endoscopista? Yo no sabría... Y de quien hizo Como que se forzó, la dice. resucitación también, los procedimientos que la inflaron demasiado, Una muerte que tenía violenta, más habían cantidad dicho. de aire de la... Ok. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿El endoscopista? Déjame, no sé si contesto lo anterior Sí, de si que quiere terminar, preguntaron claro. ellos, no, porque es importante. En un caso, de Sí. la sustitución del endoscopio. Del endoscopio. En la otro dilación. caso, que es lo que planteaste vos, Teto, La es dilación. la cuestión de si se borraron o no imágenes. Exacto, las imágenes que Ok. se sobregrabaron. En este momento se terminó y se está por presentar el informe mañana, pasado, digamos, entre mañana y el miércoles, la pericia técnica, la pericia informática y la pericia técnica, que es una pericia, digamos, bioingenieril sobre la aparatología médica y sobre los elementos que fueron secuestrados, entre ellos el CPU, el endoscopio y demás. El único que designó en ese caso perito de parte fui yo, un perito informático, como por las partes, digamos, por el imputado, de los imputados, el único que designó perito de parte fui yo y ya me adelantaron que los resultados son negativos. Esto significa que se pudo hacer un análisis concienzudo de los equipos que se secuestraron, que no hay... No hubo cambio de que no endoscopio, no nada. hubo borrados, que no hubo cambios. Sí. Con lo cual... Que tampoco digamos, hay ninguna filmación que de no lo hay, que sucedió. no hay filmaciones, exactamente. La última aparece... No hay grabación del estudio porque no se llegó a hacer Claro, el estudio. claro. Es por eso, es tan fácil. Porque cuando introducen la cánula, es donde se genera... Se empieza a filmar. Entonces Ahora- no se puede Pero entonces, grabar sí, si sí, no sí, se hizo nada. Un segundito nada más, un segundito. Quiero Sí, terminar sí. con esto. Digamos,
En principio, esa pericia técnica va a decir que no hubo ninguna alteración de esos elementos. Eso ya está. Eso va a estar. Eso, digamos, está terminado, se terminó el proceso pericial. Tienen que presentar el informe formalmente. Pero en cuanto a la sustitución del endoscopio, no hay... Sustitución y el Estado, porque también se decía que no Estado, estaban bien el en Estado buen se acaba de peritar. Y está en perfecto estado. ¿Okay? ¿No tuvieron que usar un tubo de oxígeno adicional para poder, porque esa es una de las versiones, que para poder entrar el oxígeno tenían que usar un tubo aparte? No tengo entendido eso. No surge de la causa, por lo menos que se haya utilizado algún otro elemento. El endoscopio andaba perfectamente, se corroboró antes de usarlo, se corroboró después de usarlo. Cuando se terminó de usar el endoscopio y se encontraron con el resultado muerte, esta tragedia, que todos entendemos que es una tragedia y fue doloroso para todos, lo que hizo el sanatorio, que entiendan que yo no tengo absolutamente nada que ver con el sanatorio, fue lacrar eso. O sea, cuando se hizo la pericia hubo que abrir un lacrado, o sea, se separó, se lacró, como para que eso no se toque y se puso a disposición de la justicia. Vamos a poner al aire un fragmento. Me quedó después lo de él. Sí, pero los tiempos en televisión son tiranos. Una parte muy interesante de la nota del doctor Nelson Castro, por favor. Ahora, en cuanto al amigo, la familia y eso, el sentimiento es... Bueno, es muy penoso. Lo que le pasó a Débora fue una desgracia tan increíble. Por eso le estoy marcando un caso que va a quedar en los anales de la historia de la medicina como un caso desgraciado para publicar a nivel mundial. Te impacta, ¿no es cierto? Porque decís, qué destino. Débora, lo que le generó todo esto, ella tenía un pequeño cálculo residual en el hígado. A Débora la habían operado de la vesícula. Y viendo los análisis que vi después de lo que quedó en la autopsia, está claro que ella lo que tuvo, probablemente el dolor original que tuvo, era por un pequeño cálculo que debe haber tenido en el colédoco, que es el conducto residual. Por eso produjo lo que se informó como una hepatitis, es decir, produjo una hepatitis por obstrucción, no produjo una hepatitis infecciosa. Eso fue una cosa que yo critiqué cuando de la clínica se informó eso, porque eso hay que ser muy específico. Y es una hepatitis obstructiva, y eso le produjo el dolor. Lamentablemente, llamó a la emergencia médica en el fin de semana y por lo que vi que consta en la historia de la autopsia, la medicación que le dieron allí reagravó la situación y por eso ella, que tenía una endoscopía programada en GEDIT para el día miércoles con el doctor Caro y su equipo, fue al sanatorio el lunes diciendo que tenía un dolor que la doblaba, claro, porque estaba cursando la complicación de la medicación que le habían dado para tratar ese dolor, que finalmente le generó una gastritis aguda que produce un dolor muy intenso y que generó esta consulta. Por eso la internaron y le dijeron, mira, la endoscopía para qué se la va a hacer el miércoles, estando internada acá, se la hace acá. ¿Pasos a seguir ahora? La investigación judicial, que esperemos que sea pronta porque no hay ninguna razón para ningún tipo de demora. Este es un caso que en pocos meses debe resolverse para determinadas responsabilidades de quienes actuaron. Está el camino expedito para que la justicia actúe con claridad y celeridad. Bien, muy bien. Para redondear eso, el concepto, termine de contestarle a Rinaldi, que yo lo corté por la nota. Claro. Lo que él le preguntaba. Que decían que los medios que uno mira en la tele o los diarios o los sitios de internet, dicen que ella estaba muy lastimada y que esas lastimaduras internas fueron causadas por el endoscopista o el endoscopio. El endoscopio funciona por el endoscopista. Todos apuntan a él y a la persona que es una mujer que fue la que hizo la resucitación. No, apuntan a la anestesióloga y después, bueno, vienen los médicos terapistas. Entonces, ¿por qué todos apuntan los medios contra el endoscopista? Hay algunas cosas de lo que se está diciendo que entiendo son correctas en cuanto a la descripción de los hechos, no las conclusiones. Claro. Evidentemente hubo una situación de descompensación en donde ella pierde el tema empieza a desaturar en un momento en que apenas empieza la endoscopía y este proceso de saturación hace que ella entre en paro. En paro significa que el corazón deja de funcionar. Sí, yo hablo de las lastimaduras internas dentro de que es el esófago donde va el aparato. Llego a eso. Sí. En el momento en que entra en paro empiezan las tareas de resucitación.
o de reanimación, Sí. ¿ok? Y ahí empiezan a utilizarse una cantidad de elementos. Se utiliza, digamos, aparte de que el endoscopista utiliza el endoscopio, que es un elemento flexible con una punta roma que no puede generar ningún tipo de lesión. Sí, pero dicen que va una pinza adentro. Y que eso eso es algo que incorporó el doctor Pilota, según yo escuché. Sí. No va una pinza adentro. Hay un conducto que permite que cuando el endoscopista verifica la existencia de una lesión, pueda mandar una pinza que no es una pinza del estilo rígida. Es una pinza que si ustedes la tocan es igual de flexible que el endoscopio. Solo que esa pinza se manda por el conducto para que ellos puedan biopsiar, es tomar una muestra. Ahora, doctor, en esa misma descripción que hizo el doctor Pirota, él hablaba que más allá de la lesión que se encuentran como 4 o 5 hematomas alrededor, como si el endoscopio hubiese tratado de ingresar en varias oportunidades y no pudo. Eso no surge del informe de anatomopatología. Lo hablaban con Nelson Castro en un canal de televisión. Recién acabo de escuchar que el doctor Nelson Castro decía también que había una situación que se había agravado por una medicación que le habían dado en los días previos, y esto no surge de la historia clínica, ni surge del informe de anatomopatología. Es parte de las cosas que se hablan y que nosotros que estamos en la causa decimos, mira, esto sí surge, o sea, las lesiones existen, porque se detectó una lesión en esófago en la primera parte, en la parte alta, digamos, a 4,5 centímetros de la epiglotis de la nuez, y se detectaron unas lesiones en el estómago. ¿Okay? Las lesiones en el estómago aparecen como si fuera una... un peine, decían. Como si fuera un peine, exacto. Son líneas paralelas que son propias o aparecerían como propias, y así lo informa incluso el informe, digamos, que nos convoca, del proceso de distensión. Es como si fueran unas estrías, o sea, se distiende por efecto del aire. Cuando se distiende, quedan las ahora, estrías. no son perforantes, sin embargo, hablan de la posibilidad de que en el marco de esa... estudio. No de estudio, sino de esas lesiones, se haya podido producir el neumoperitoneo. O sea, esto significa, ellos hablan o explican, no sé si esto les importa o si es demasiado técnico, pero ellos explican que es como si, que no son, ninguna de las dos lesiones son completas. Esto significa, no son perforantes. Pero entienden que el tejido se puede ir abriendo y entonces puede, a través de los tejidos, pasar aire. Pero doctor, muy breve, por favor, para poder entender esta conclusión. Del resultado de la autopsia que nosotros conocimos en parte el otro día, ¿cuál es la conclusión que saca usted y saca su cliente? Gracias, porque esa es la pregunta, la verdad que para mí la más importante. Sí. De lo que había sido el informe preliminar a este informe, nosotros no vemos diferencias sustanciales. En aquel informe, ustedes se acuerdan, que había salido una frase que decía que las lesiones podrían estar vinculadas a las maniobras instrumentales en el proceso endoscópico. Ahora vuelve a repetir la misma frase. No dice fue el endoscopio. No dice esas lesiones se produjeron con el endoscopio. Dice se produjeron en el marco de la endoscopía, digamos, son lesiones instrumentales en el marco de la endoscopía. Lo cual hace que nosotros no podamos saber. Por eso vamos a impugnar, y nosotros solos no. O sea, quiero que entiendan, si las conclusiones fueran categóricas, los 4 médicos de oficio que estaban ahí trabajando los legistas, más los 7 médicos que había por las distintas partes sumados, estarían firmando un informe categórico si no hubiera dudas. Ahora, de estos 5 médicos, incluidos los de la querella, incluidos los designados por la familia, impugnaron y firmaron en disidencia, porque hay una cantidad de cosas que no están explicadas. Un ejemplo por mi lado. Está hablando de una perforación en el primer tercio del esófago de 3 milímetros. ¿Okay? Y dicen que que es lo que se llama intramural. Esto significa esto de que el aire se habría metido por el tejido y habría empujado hacia afuera, y eso podría haber generado el neumomediastino. Ese aire que entra en la caja torácica, que sale del tubo digestivo. ¿Okay? Y entonces nosotros decimos, ¿alguien me puede explicar cómo sale esa cantidad de aire? Porque cuando empieza la autopsia, ella está como hinchada, digamos, como muy... inflamada. Edematizada. Hubo una explicación Hay un exceso de aire. Hubo una explicación que se dio,
que tenía que ver con el proceso de resucitación Exacto. y la insuflación de demasiado aire que produjo que... Claro, por eso... Pero fíjate que cuando vos lees, bueno, si tuvieras acceso al informe, entenderías que lo primero que te están diciendo es que primero sale aire por esa perforación, habría salido aire por esa perforación de 3 milímetros. Entonces, yo que vengo por el endoscopista y que es el primero que empieza a insuflar, digamos, que es parte de la insuflación, es parte del proceso endoscópico, porque necesitan Sí, distender para poder ver. Exacto. Exacto. Yo digo, a ver, en 4 minutos se terminó prácticamente la intervención. Él llegó a la segunda porción duodenal, para lo cual pasó por esófago, estómago, pasó la primera parte del duodeno y llegó a la segunda porción del duodeno. Y ahí es donde él está insuflando porque encuentra bloqueado el acceso. Ahí es donde él necesita ampliar. En ese momento le dicen esto. Ahora, lo que pregunto yo... Que le puso 5 litros y Solo el déjame máximo terminar la eran idea, 3. así termino la idea, así no me Sí. pierdo, perdóname. Lo que pregunto yo es, supongamos que hubo aire de más. Empiezo a hacer preguntas tales como, ¿cuánto aire se necesita? Técnica, yo soy abogado, gente, o sea, no soy médico. Entonces pregunto, ¿cuánto aire se necesita para generar un neumomediastino? Para generar el barotrauma, 210, ¿Y la un litro, respuesta? ¿cuánto? No tengo respuesta porque no lo da el informe. Y segundo, digo, si yo estoy insuflando en el duodeno, cuando empieza, para poder subir a esa perforación que está en esa primera porción, se supone que el aire sube, tiene que empujar con una presión, tiene que venir con presión como para empujar, dilatar esa perforación de 3 milímetros y hacer presión sobre el tejido y salir. En ese momento, la boca de la paciente que está con el tubo está abierta. Entonces yo pregunto, ¿por qué no sale el aire por la boca? Como si fuera una regurgitación. Doctor. No pregunto, estoy diciendo, simplemente digo, estas son cosas que deberían estar explicadas en el informe y que aportarían claridad. No, absolutamente. Entonces a nosotros decimos, perdón, no podemos saber si esto fue con el endoscopio o no fue con el endoscopio. Última. La lesión que encuentran está en la parte anterior. Esto significa del tubo la parte de arriba. El endoscopio, cuando entra, si ustedes lo chequean con cualquier endoscopista o con la sociedad de endoscopistas, el otro día ustedes habían invitado a Eduardo Segal. Sí. El tubo, si toca una parte del esófago, toca la posterior, no toca la anterior. La anterior es mucho más viable que haya podido ser tocada con el laringoscopio, que tiene una forma así, y que entra de este modo y va hacia arriba. Entonces, estos son los elementos que nosotros nos hacen decir... Simplemente le quiero decir algo, doctor. Espero, acá no, menos en este programa y menos yo, queremos crucificar al doctor, al endoscopista. Espero que alguna vez en este país la justicia tenga o dicte lo que corresponde a un médico. Porque acá hay varios ya muertos y famosos y los que no conocemos. Y parece ser que para la justicia que un hombre pierda el título de médico es más importante que una persona se muera. Porque ya tenemos varios que no se sabe por qué murieron y los médicos, los responsables, siguen por la vida. Hay muchas condenas, Muy pocas, doctor. Hay mucha gente que no son del medio, con familiares con mala praxis. Solo déjame decirte una